proyecto. Nosotros partimos, al igual que todos los compañeros, ¿cierto?, en un ejercicio durante la clase, más bien podríamos decir de carácter lúdico, pero también con fines didácticos, donde a partir de un diagnóstico nos planteamos el desafío de poder elaborar un plan de desarrollo de turismo de carácter participativo, un plan de tour. Esa era, en principio, nuestra iniciativa. Sin embargo, cuando nos vimos enfrentados a completar este formulario FONDEP, ¿podemos hacerla aquí? Tuvimos que replantearnos, frente al mismo diagnóstico, la elaboración de un proyecto que pudiera responder a los objetivos del FONDEP, que, como ustedes saben, ¿cierto?, es un fondo de iniciativa para la innovación tecnológica. Por lo tanto, nuestra idea inicial de PLADETUR derivó en el proyecto que les vamos a presentar. ¿Sí? Nuestro proyecto se llama Chiloé a su alcance. Ese es el nombre. Ya no tiene el nombre lúdico que habíamos puesto en la clase anterior, Chiloé a su alcance. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto, cierto? Nosotros podemos reconocer al menos grandes 4 beneficiarios. Por una parte, la Federación de Turismo de Chiloé, que responde al sector privado, que está compuesta, como dice acá, por distintas asociaciones y agrupaciones de empresarios, microempresarios vinculados a actividades que redundan o impactan en el turismo local, como por ejemplo la Red de Turismo de Chiloé, la Cámara de Turismo de Quillón, la Asociación de Turismo de Chicuruzao, la Asociación de Turismo de Ancud, la Asociación de Casas de Hospedaje de Familiares de Ancud. ¿Sí? Otro beneficiario para nuestro proyecto son representantes de la comunidad organizada cuyas actividades están vinculadas a la actividad turística, y en este caso nosotros reconocemos varios grupos de esta comunidad que pueden beneficiarse con esta iniciativa, que son algunos ejemplos, que son los productores orgánicos de Chiloé, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chiloé, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Ancud, la Asociación de Pequeños Agricultores, la Unión de Chiloé, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Ancud, la Agrupación de Trabajadores Técnicos y Profesionales del Agro de Ancud, la Red de Productores Orgánicos, la Asociación de Agricultores, la Agrupación de Agricultores de Ancud y de Chiloé, el Movimiento Ecologista, artesanos, tejedores, agricultores de cultivos orgánicos. ¿Ya? Importante señalar que este proyecto tiene un impacto en la isla de Chiloé y en las comunas y localidades que la componen, principalmente Ancud, Castro y Quellón. Por eso aparecen agrupaciones de estas distintas comunas. El tercer beneficiario, por lo mismo, son los municipios chilotes y los departamentos de turismo de Ancud, Castro y Quellón. Y un cuarto beneficiario de nuestra iniciativa claramente son los turismos internos, es decir, los turistas nacionales y los turistas extranjeros que se puedan sentir motivados o interesados por visitar la isla de Chiloé. Nuestra contraparte, la contraparte del estudio, son los municipios chilotes y Cernatur, que tiene hoy día 2 programas vinculados a la actividad turística que se están ejecutando en la isla de Chiloé. El área del proyecto es turismo y desarrollo productivo. El equipo de investigadores está formado por todos quienes estamos acá. En este caso actúa como director del proyecto quien les habla, psicóloga, director alternativo Tomás Marín, sociólogo, que además tiene dentro del proyecto el cargo de coordinador territorial. El equipo de investigadores principales está formado por Jorge Morales, sociólogo, que en el proyecto tiene el rol de coordinador metodológico, Juan Carlos González, que es trabajador social, cuyo rol en el proyecto es ser el encargado de comunicaciones, Yolanda, ¿cierto?, que es investigadora, y Adriana, que está acá, que es la encargada de administración y finanzas. Este equipo de investigadores va a ser complementado con otros recursos humanos, que no está señalado en la diapositiva, pero sí en el proyecto que nosotros redactamos, que implica una secretaria administrativa como apoyo administrativo, que va a ver todos los temas contables, más algún recurso humano externo que nosotros tengamos que contratar para algunos servicios especiales vinculados a este proyecto, como el servicio de un geógrafo, y se evalúa la posibilidad de contratar a un ingeniero informático. Bueno, dentro de los objetivos y los resultados que nos planteamos, tenemos que potenciar la transición desde un sector primario al terciario de los microproductores de la isla de Chiloé,
asociados a actividades turísticas, contribuyendo a disminuir el desempleo. Esto está, digamos, tiende a la idea de que cuando un sector pasa del primario al terciario, el terciario tiene ilimitadas posibilidades de empleo. Tenemos también ofertas, servicios de red 3G a menor costo que el mercado y disminuir la información en todos los países que cuenten con tecnología, información en todos los países que cuenten con tecnología smartphone o iPhone, y crecerá la demanda turística de la isla de Chiloé. También tenemos el favorecer el acceso de los habitantes de Chiloé a la tecnología smartphone o iPhone para potenciar sus propios negocios. Los principales resultados que esperamos es que al menos el 50% de estos microempresarios que vamos a intervenir aseguren un ingreso permanente asociado al rubro de servicios turísticos, que 5.000 microproductores distribuyan información sobre sus productos a través de la tecnología smartphone o iPhone, que los habitantes de Chiloé accedan a tecnología 3G a un costo menor que el del mercado. Dentro de los problemas que pensamos abordar, tenemos la oferta turística que actualmente existe en la isla de Chiloé, consiste en una gran gama de servicios que no están relacionados entre sí. Entonces, hoy están surgiendo en la isla una serie de productos destinados al turismo, tales como los tejidos, mermeladas, de productos típicos y no tradicionales, lodge de pesca, agroturismo, espectáculos musicales, turismo místico y de leyendas, ecoturismo de humedales, por lo que se hace necesario contar con una herramienta que le permita dar a conocer de forma rápida, expedita y fácil esta oferta, lo que permitiría, por una parte, potenciar la riqueza local, por otra, actuar como un nexo entre el visitante y el habitante local, protegiendo a la empresa turística en el sector. Nuestra hipótesis científica apunta al hecho de que el proyecto potenciará la transición desde el sector primario al terciario, contribuyendo a eliminar el desempleo, dado que el sector terciario tiene un tamaño ilimitado. La hipótesis tecnológica y de costo será posible ofertar servicios de red 3G a menor costo que el mercado. Nuestra hipótesis de mercado es que será posible distribuir información en todos los países que cuenten con tecnología smartphone o iPhone, y crecerá la demanda turística de la isla de Chiloé. Y la hipótesis de uso del producto en condiciones reales, que serían los habitantes de Chiloé, que adoptarán esta tecnología para potenciar sus negocios. Y la solución que es, el proyecto busca acercar la oferta local de turismo de carácter artesanal al visitante con una aplicación 3G para smartphone y iPhone, consistente en una georreferenciación en formato de kilometros para Google Earth, de servicios complementarios al turismo. Y los resultados más importantes del proyecto y sus atributos diferenciadores con respecto a la mejor alternativa disponible. Si este proyecto es continuidad del proyecto anterior o código de resultados, nosotros dijimos que no corresponde, porque la elaboración de la pregunta no consideró un análisis de alternativas. Y no está vinculado a un proyecto anterior. Ok, vamos a ver el componente de investigación del proyecto y la metodología utilizada. Para eso pensamos, tiene que ver cómo vamos a medir los resultados y la hipótesis presentada en el proyecto, digamos. Y frente a eso, usamos como base las hipótesis. Y tenemos la hipótesis científica, la hipótesis del mercado y la hipótesis de uso del producto en condiciones reales. Para medir la hipótesis científica, que se basa en que un gran porcentaje de población pasa del mundo primario al terciario, vamos a usar una metodología cuasi experimental, con 3 momentos de revisión. El momento de inicio. Perfecto. Mil disculpas por la interrupción. Ahora, en relación a la empresa y otras socias como contraparte que participan en el proyecto y su rol en la cadena de valor, encontramos el Senatur, Servicio Nacional de Turismo, los municipios de Chiloé, la Federación de Turismo de Chiloé y los microproductores. Digamos, ¿es eso? Podemos comenzar. Bueno, por último, como comentábamos en un principio, ¿cierto? Este proyecto considera un equipo investigador, cada uno de los cuales para alcanzar el éxito de nuestra propuesta, ¿cierto? Pero para poder
efectivamente alcanzar los objetivos que hemos planteado, llegar a buen término y poder ofertar un producto de calidad. Cada uno de estos profesionales asociados al equipo requiere de ciertas capacidades científicas y tecnológicas, entre las cuales destacan las capacidades de análisis crítico, las capacidades de planificación, conocer la normativa que rige el FONDEP, manejar temas de turismo, capacidad de gestión organizacional, por supuesto, y cada uno en relación a los roles que cumplen. Ahí destacan algunos en el caso de la organización general, que es lo que a mí me competiría, ¿cierto? El manejo de herramientas de planificación, capacidad de análisis crítico, gestión, ejecución de metas, objetivos y actividades, capacidad de gestión organizacional y conocimiento de la normativa que rige al fondo. En el caso del coordinador territorial, que sería Tomás Martínez, y yo marqué acá, pues destacar que investigador pobre, que sería el caso de Tomás, ¿cierto? Capacidad para realizar gestión con instituciones, me tocaría la vinculación con los distintos organismos privados y públicos presentes en el territorio, capacidad de análisis crítico sobre la realidad local, capacidad para trabajar en equipo, liderando procesos y negociando expectativas con los distintos beneficiarios vinculados a este proyecto, y por supuesto manejo avanzado de Office y otras herramientas tecnológicas. En el caso de Jorge, que es nuestro coordinador metodológico, a quien le va a corresponder por velar por la coherencia interna del proyecto y garantizar que la práctica esté en concordancia con lo que nosotros nos hemos planteado. Debe, por supuesto, tener capacidad para diseñar, planificar y organizar procesos y etapas propias del estudio, capacidad para conducir y asesorar equipos de trabajo en concordancia con los objetivos y énfasis de este estudio en particular, capacidad para trabajar en equipo liderando procesos y negociando expectativas, sistematización y análisis, destrezas metodológicas asociadas al estudio y manejo avanzado de Office. Estupendo. Y tenemos una última que tiene que ver con las otras capacidades. Juan Carlos, que es nuestro encargado de comunicaciones, le corresponderá tener capacidad para elaborar y ejecutar plan de medios, gestión para la difusión del estudio en el espacio local y convocatoria de los distintos actores que están involucrados, ¿cierto? Llevar un registro de las actividades que en este ámbito se realicen, reportes semanales de actividades, informes de gestión y manejos de Office. Yolanda, que es nuestra investigadora, capacidad de análisis crítico, capacidad para diseñar, planificar y realizar procesos y etapas por del estudio, planificación, ejecución y conocimiento específico en áreas propias de nuestra investigación. Transferencia tecnológica, turismo y enfoque territorial. Serían algunos conocimientos específicos que nuestra investigadora debería tener. Y Adriana, que es la persona que nos va a apoyar en todo lo que tiene que ver con la administración oportuna del financiamiento de este estudio, gestión y ejecución presupuestaria, capacidad para administrar recursos financieros, planificación y ejecución presupuestaria del estudio de investigación y manejo avanzado de Office. Esas son las capacidades asignadas a nuestro equipo de trabajo. Una consulta, Adriana, si tú, ¿cómo te planteas tú? ¿Cómo planteas tú si tuviésemos que hacer un estudio de línea de base que incorporáramos a este trabajo que usted ha hecho? La línea de base la hicimos, vimos en diferentes empresas que están ofertando este tiempo, encontramos Falabella, pero Falabella y otro turismo Cocha y otros más, pero ninguno se encuentra en la línea nuestra, digamos, esto sería innovador. Y la línea basal que tuvimos con respecto a los microempresarios, entonces nos fuimos a la literatura que presenta los diferentes sectores, especialmente Sannatur, con todo lo que tiene que ver en el turismo propio de la 10ª región. ¿Y se te ocurre de alguna otra forma que se pudiera evaluar un poco la viabilidad de esto? Ya, la MAN y la TIR. La sacamos perfectamente a través de, hicimos los ingresos, ¿Sí? hicimos una planilla, la verdad que ahí dice que viene una planilla, pero no iba la planilla, así que la hice yo. Hice una planilla de gastos fijos y de ahí delimité los gastos que podríamos tener, que el proyecto en sí tendría que solventar. Entre eso un geólogo, un geógrafo, técnico, porque para hacer el levantamiento de toda esta información hay que ir a punto, tendríamos que arrendar o comprar un equipo GPS, exacto, que marca los puntos y todos los gastos que incluyen eso. Entonces después... ¿Y a ti te parece factible después de haber hecho Súper este ejercicio? factible. Súper factible. Súper factible. La van da positiva y la TIR también. Con Entonces tienen que presentarlo y ahí va a venir la segunda parte de la nota para que les vaya bien. ¿Ah?
que lo presente como proyecto. Lógico. Claro. En marzo, Listo para empezar. Lo voy a buscar. Juan Carlos, tengo una pregunta para ti. Una pregunta capciosa y difícil. Así que, Depende. no sé, yo entendí algo de externalización acá, de algunas cosas que ustedes no hacen y que las externalizan. Bueno, básicamente hay un tema normativo que nosotros tenemos que ver con las aplicaciones para los teléfonos de este tipo, que son una tecnología y nosotros tenemos que conversar de alguna otra manera, que quizás no está en el Power, pero sí está en el documento final, que tenemos que hablar con empresas que uno es Android y la otra es la Apple Store, que es de Apple, ¿ya? Que ellos son básicamente los que insertan los iconos en los teléfonos móviles, ¿ya? Ahí tenemos que tener un diálogo, pero nosotros creemos que eso es muy positivo porque en realidad se está dando como Coche instaló aplicación, American Airlines también tiene instalada aplicación acá para Chile. Y además nosotros creemos que en realidad vamos a tener un desarrollo súper bueno, porque además simultáneamente a nuestro proyecto, hoy día está avanzando otro proyecto que tiene que ver con el estudio de la oferta y la demanda a nivel turístico regional, que es de otro equipo de investigadores que también está en el documento grande. ¿Ya? Así que nosotros sí tenemos que, hay externalizaciones que vamos a tener que hacer. Con ese equipo. Exactamente. Excelente. ¿Ya? Bueno, muchachos, quedamos hasta acá. Profesor, aquí Cuento muy sería, bien. ¿Hay algo más que...? Disculpe, Sí. aquí la PAN nos arroja un superávit, evaluado en moneda, digamos, de 395.994, ¿ya? En relación, y la GIR nos da un 11% que es para el negocio súper factible. Está bien, claro. Sí, eso es realizable. Entonces, esperamos ahora la versión. Ustedes me dijeron que no tuvieron tiempo para unirlo todo. Ahora Sí, lo han tenemos visto. todo unido, pero podríamos volver. Lo tenemos listo. ¿No es cierto? Y para no, porque yo después les quiero entregar a cada uno el resultado, entonces yo me voy a quedar acá, me voy a quedar acá toda la tarde. Entonces ustedes de repente pueden ir de a uno, van pasando y yo les voy entregando todos los resultados de todo lo que hemos hecho durante el curso. ¿Me parece? Perfecto. ¿Y el trabajo de los estudios? Y el proyecto me lo tienen que entregar. ¿Cuándo cierra acá el periodo de evaluación? Para que yo tenga tiempo para corregirlo y todo. Sí, lo tengo acá. No, sí, por eso te lo quiero entregar personalmente a cada uno. ¿Ya? Entonces ustedes van saliendo y le va a significar 2 o 3 minutos y ahí yo estoy en mi oficina y les voy entregando las notas. Vamos. Agradecemos su Gracias. Chiloé a su alcance. ¿Es suficiente para el próximo? Ah, excelente. Dejémoslo así. Sí. El nombre del grupo. Muchas gracias. Fabiola Sanforlín, Fabiola, después Luis, sí, Juan Galvez y María García. Rodríguez. Mariela. Fabiola Mariela, ya. Entonces vamos a escuchar al segundo grupo con el tema Conectividad Vial de la Isla Grande de Chiloé, construcción de una ruta patrimonial. Bueno, nosotros ¿no se está bien? Entonces, bueno, nosotros también tuvimos que hacer algunas adecuaciones desde la idea inicial del proyecto para que nos calzara con los lineamientos que estaban en el FONDEP. Entonces, bueno, nosotros ahí como en todo este proceso de ir mejorando lo que ya teníamos, nosotros partimos con este contexto de que este proyecto de la conectividad vial y la construcción de una ruta patrimonial se enmarca dentro del Plan Chiloé, que el Plan Chiloé es una iniciativa de gobierno que actualmente se está desarrollando por el Ministerio de Obras Públicas, donde es un plan que contempla 125 proyectos distintos de conectividad vial, marítima y portuaria, y para eso
digamos, dentro de ese contexto nosotros nos instalamos con nuestro proyecto. Entonces este proyecto contempla dos etapas. La primera, que es una etapa investigativa, donde nosotros buscamos financiamiento a través del FONDER, y luego una etapa de infraestructura vial y de la construcción de la ruta patrimonial, que buscaríamos financiamiento a través del Ministerio de Obras Públicas y otra inversión privada que se pudiera sumar a nuestro proyecto. El tipo de proyecto que estamos presentando al FONDER es un proyecto de investigación y desarrollo de interés público, y los beneficiarios de la población urbana y rural de la Isla Grande de Chiloé, específicamente las comunas de Castro, Dalcahue, Curacao de Vélez y Quinchao en la provincia de Chiloé, que es por donde transitaría esta ruta patrimonial. Entonces, en términos de población, aproximadamente son 75.000 habitantes los que reúnen estas 4 comunas. En promedio, 60% urbano, 40% rural, según los planes reguladores, que uno podría estar más o menos de acuerdo. Y 51% hombres y 49% mujeres. Y además, otros beneficiarios que nosotros asociamos a nuestro proyecto son las empresas turísticas y de comercio privado al turismo, la población en general, dado que se incrementa la posibilidad de acceso a los bienes de tipo cultural. La duración de este proyecto, la fase 1, que es la etapa investigativa, tiene una duración de 13 meses, y la etapa 2, que es la etapa de infraestructura, tiene una duración de 20 meses. Bueno, continuando con la información general. ¿Ya? La contraparte. En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Que es nuestro demandante, ¿no es cierto? Que entrega los aportes financieros. Otras empresas, digamos, de contraparte, es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, las subsecretarías de Desarrollo Regional, la Cámara de Comercio de Chiloé y también la señora Mariela, ¿no es cierto?, Red de Turismo Provincial, también con aportes monetarios. Demandante que seríamos... Perdón, que hay un pequeño error, que el mandante, claro, el mandante es el Ministerio de Obras Públicas, claro. que se corrió el cuadrito. Y la institución beneficiaria, que sería la que está presentando el proyecto, es decir, nuestra consultora, ¿no es cierto?, Consultores Desarrollo e Innovación Limitada, y además con el aporte de la Universidad de Los Lagos, ¿no es cierto?, por las competencias en el conocimiento regional que tiene. En cuanto a los objetivos y resultados del proyecto, en cuanto a los objetivos, ¿no es cierto?, lo que el proyecto pretende es mejorar la conectividad vial de la isla de Chiloé. En segundo lugar, generar factores de competitividad en el rubro turístico y comercial. Un tercer objetivo es, ¿no es cierto?, la puesta en valor del patrimonio cultural, y ahí, ¿no es cierto?, lo especificamos, que es tanto el patrimonio cultural material como inmaterial de Chiloé, ¿no es cierto?, a través de la construcción de esta ruta patrimonial. En cuanto a los resultados, nosotros en la etapa, ¿no es cierto?, de investigación, pretendemos tener los siguientes productos. En primer lugar, ¿no es cierto?, un estudio histórico de la isla de Chiloé. En segundo lugar, un estudio histórico y la puesta en valor, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural, material y inmaterial de Chiloé en sus distintas, por así decirlo, componentes de su identidad, lo que tiene que ver con el ámbito religioso, el mestizo y también el indígena. En tercer lugar, ¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto?, que tendría la construcción de esta ruta vial terrestre. Y después, como aporte final, ¿no es cierto?, para la posibilidad de generar la segunda etapa del proyecto,
que es el diseño de la ruta de patrimonio cultural de Chiloé. En cuanto a los problemas, nosotros ahí vemos que identificamos dos, ¿no? Primero es la carencia de una ruta terrestre que se integre a la red vial, ¿no es cierto?, existente en la isla, ¿no es cierto?, pero que ponga de relieve la riqueza patrimonial de la isla. Es decir, la ruta que se pretende, ¿no es cierto?, en la segunda etapa tiene que vincularse a la, digamos, a la red vial existente. En segundo, ¿no es cierto?, que también esa red, junto con esta variante, digamos, patrimonial, también va a contribuir, ¿no es cierto?, a terminar con el aislamiento existente de la población de las distintas comunidades de la isla. En cuanto a la hipótesis, nosotros nos planteamos la siguiente. Dice, la falta de una red, ¿no es cierto?, ruta patrimonial vial integrada que conecte las distintas comunidades poblacionales existentes en Chiloé, ¿cierto?, dificulta el acceso de la población a los bienes o a los servicios básicos, el desarrollo de las actividades productivas, integración social, vida comunitaria y cultural, ¿no es cierto?, de la isla. Solución, ya lo hemos manifestado, ¿no es cierto?, es la construcción de una ruta patrimonial que conecte la red integrada de la conectividad vial en la isla de Chiloé. En cuanto a los resultados esperados, ¿no es cierto?, si analizada las alternativas de la construcción de la ruta patrimonial, tiene los siguientes impactos para la población de la isla. En primer lugar, ¿no es cierto?, la conectividad e integración hace más eficiente, eficaz y oportuno el acceso a los servicios culturales en función de la disminución de tiempos de viaje, disminución de costos de traslado y mayor comodidad y seguridad. En segundo lugar, promueve el intercambio y la movilidad al interior de la provincia. En cuanto a los resultados vinculados a la conectividad y fomento productivo, promueve el intercambio comercial entre los pequeños y medianos productores de la isla, permitiendo el abastecimiento hacia los polos turísticos. Factores diferenciadores, ¿no es cierto? Si querés, puedes continuar. Los factores diferenciadores que nosotros observamos de nuestro proyecto en relación a otros, de nuestra propuesta, es que armoniza con las características ambientales de la isla de Chiloé, que pone el énfasis en el patrimonio, no solamente en el patrimonio material, como las iglesias, el mercado, los palafitos, etcétera, sino que también en aquel patrimonio inmaterial de la población, y que es resultado también de la participación ciudadana, lo cual debería quedar de manifiesto en el diseño de la obra. Claro, como la música, la poesía. Entonces lo que nosotros pensamos es que nuestro proyecto de conectividad vial va a permitir por una parte el acceso a los servicios culturales como patrimonio material e inmaterial de la población de Chiloé, y eso va a generar una mejor eficiencia y eficacia en términos de conectividad en cuanto a disminución de tiempo, disminución de costos, etc. Y que por otra parte también va a beneficiar lo que es el intercambio comercial y va a ir en directo beneficio de la empresa o del rubro turístico. Nuestros dos factores entonces diferenciadores serían que habría un desarrollo local con pertinencia cultural y un respeto y valoración al patrimonio cultural. Y en todo el trazado que nosotros nos definimos, una componente de participación ciudadana en el diseño. El componente de investigación sería identificar y potenciar las expresiones patrimoniales, materiales o inmateriales presentes en la red de conectividad vial que puedan considerarse como oportunidades de competitividad territorial. Nosotros nos definimos como consultores de desarrollo e innovación limitada que estaríamos capacitados para
poder implementar este proyecto en las dos etapas, en la fase investigativa y luego en la fase de infraestructura. Nosotros como nuestra empresa de consultoría se definió 5 direcciones distintas, que es una dirección ejecutiva, una dirección de proyecto, y son 5 unidades, que es la unidad de patrimonio, la unidad de gestión, unidad de participación, unidad administrativa y la dirección de negocio. Sí. Son 5 unidades que se interrelacionan entre sí para la búsqueda de financiamiento y también para la definición de los lineamientos de investigación. En este sentido y en esta fase, nosotros nos vinculamos con estos dos con estas dos instituciones prestigiosas en términos de investigación. Con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado específicamente. Sí, claro. Está bien. La Universidad de Río Largo, con la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Y, claro, específicamente lo que implica el desarrollo regional y el desarrollo sustentable. Y por otra parte, la Corporación Centro de Investigación y Tecnología, que también tiene experiencia en el desarrollo rural y territorial en la isla de Chiloé. Y como contraparte, para poder acceder a la comunidad, a la sociedad civil y a la comunidad también, pero a los rubros productivos, una vinculación con los municipios y también con la ciudad. Tenemos también allá entonces que, como lo decíamos antes, que el MOB, que es nuestro mandante, está de alguna manera supervigilando que este proceso y también el uso de los recursos públicos esté durante todo el proceso, y también la Cámara de Comercio y la Red de Turismo Provincial, que son las empresas asociadas que se vinculan al financiamiento de nuestro proyecto. Bueno, el tema de investigación, entonces, patrimonio y urbanismo, los investigadores son la Universidad de los Lagos, la Corporación Centro de Investigación y Tecnología, y nosotros que somos consultores de desarrollo e innovación limitada. El tema de investigación, aquí es lo que a nosotros nos interesa, es identificar y potenciar las expresiones patrimoniales, materiales y inmateriales presentes en la red de conectividad vial que puedan considerarse como oportunidades de competitividad territorial. De esto, como resultado de esta investigación, lo que nosotros pretendemos es entonces el diseño de la ruta patrimonial, el fortalecimiento de la actividad turística y el apego o pertenencia al proyecto por parte de la comunidad. La estrategia de suministro y masificación de la investigación se desarrollará en 2 aspectos. La primera, que es el rescate y el fortalecimiento del patrimonio inmaterial, y lo segundo, que va a ser la puesta en valor del patrimonio cultural. Todo eso con acciones de transferencia tecnológica que se van a dar a través de grupos de transferencia tecnológica que van a ir destinados a la empresa turística o al rubro turístico. También a la coordinación con los distintos actores sociales, principalmente con los municipios, y el fomento a los factores de competitividad local. Bueno, aquí pusimos algunos indicadores de logro que en realidad estamos como en proceso de construcción. Entonces, como objetivo, el tema del acceso rural y la movilidad urbana. Pensamos en el porcentaje de centros de salud, establecimientos educacionales, comercio local, etcétera, que tendrá un acceso, a estos bienes culturales. También el porcentaje de hogares que reportan limitaciones del acceso versus quienes efectivamente logren acceder, será previo una línea de base y post una medición de resultados. Y luego también pusimos como algunas facilidades del transporte terrestre. Eso.
hay objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es fortalecer y optimizar el actual sistema de gestión del mantenimiento de los caminos vecinales, adecuándonos al contexto institucional y financiero de los gobiernos regionales y locales. Y los objetivos específicos, establecer costos diferenciales según tipo y nivel de servicio del camino con las microempresas y incorporando nuevos costos, normas de ejecución y normas de evaluación. Voy a hacerle algunas preguntas a Juan. Le quiero hacer una pregunta, si me lo permite, Juan. ¿Tú te puedes referir en más detalle al tema presupuestario? Específicamente, la misma pregunta que le hacíamos al otro grupo, ¿no? Como si tú lo ves como prefactibilidad. Claramente es un trabajo, digamos, un proyecto complicado, el hecho de que es mostrar, digamos, lo que es la ruta vial del patrimonio cultural, en la cual Chiloé es, por kilometraje que mostró la compañera al principio de la primera diapositiva, abarca como 4 localidades, con alrededor de 50.000 personas. Por lo que... ¿Hicieron presupuesto tabla? No. No tienen. No alcanzamos. Pero habíamos pensado verlo desde el punto de vista como carretera, desde el punto de vista de concesión. Entregar a concesión las carreteras, cosas que tengan un mantenimiento prácticamente automático. Sí, pero ¿a qué apunta el estudio de prefactibilidad? claro, a lo que iba. El hecho de que abarque la localidad y los datos ya encontrado, digamos, lo que es la ruta patrimonial, al ser esta una ruta, digamos, donde hablan caminos alternativos, nuevos, no tiene como, digamos, porque como otros compañeros que existen en cada localidad que tiene su agencia turística local. Y estas vías acceden a que vengan más turistas, vengan personas extranjeras a conocer, y todo eso hace que económicamente la región crezca, porque al traer a los turistas atraer al turista lo que es el patrimonio y mostrarlo, deja automáticamente aquí no tenemos que mostrar lo que son los atractivos culturales que tiene la isla, y esto automáticamente deja dinero en cada ciudad a través de los turistas, lo que hace factible, digamos, este proyecto al mostrarlo al extranjero o a nivel nacional. Te hago le voy a hacer ahora una pregunta a Rodrigo. Y Rodrigo, si a ver, me hablaron, sí, hablábamos de un mandante, ¿no es cierto? Que es el MOP. Pero si tú me puedes, ¿cómo tú podrías convencer al MOP que esto es una cosa interesante para el MOP? Si me puedes hablar algo del contexto, no sé, algo que le dé más fundamento al proyecto. Bueno, nosotros conversamos como grupo y cómo nosotros podemos hacer que el MOP se convenza de lo bueno del proyecto. Y primero aquí va a haber un impacto, bueno, de carácter del transporte, en donde se va a facilitar justamente que puedan llegar productos más rápidamente a los lugares de destino, por una parte. Por otra parte, también la conectividad que va a haber dentro de la misma isla, que es uno de los objetivos justamente del MOP, es que haya conectividad a nivel nacional, y en una zona que no hay conectividad está justamente directamente con su objetivo central. Y lo otro es también justamente el beneficio social que se va a producir para la misma población de ahí que tener esto. Pero justamente, por ejemplo, ese sería un fundamento muy importante para el MOP, el beneficio social, que dijiste. Entonces, ¿cómo? De la pobreza también. Sí, pero todas esas son cosas muy abstractas, ¿no? El MOP te va a escuchar con cosas concretas. ¿Cómo tú podrías convencer al MOP de que efectivamente lo que tú dices tiene base? Que se va a reducir. Podría colocar ahí algunas cosas que son clásicas de la evaluación del proyecto. Por ejemplo, se podría reducir la cantidad de horas, por ejemplo, de desplazamiento de las personas, y eso ya es una ganancia de carácter social. Y si podríamos calcularlo. Pero por ejemplo, si te cita a ti el encargado del MOP para discutir este tema la próxima semana, ¿no? Que tienes que ir el día jueves. ¿Con qué va? ¿Qué le muestras a él? Porque esto, te va a decir, es muy simpática la conversación, pero yo quiero, a ver, demuéstrenlo. Quiero con cifras, no quiero
¿Cómo lo harías para conseguir esas cifras? Claro, Si tú hablas de bienestar social. Claro, sería un estudio de impacto. Una prospección, ¿no es cierto? Claro. Una prospección tú podrías consultar a la población. Claro, a través de una encuesta, por ejemplo, sobre hacer un estudio de mercado ahí Claro. a la población. También lo haría tratando de, o sea, podría hacer un estudio previo justamente del impacto económico que significaría. Claro. Podrías tomar datos del INE, datos del CININ. Y podría comprometerme justamente que si se hacen estas mejoras, eso aumentaría un tanto justamente el Producto Interno Bruto de la isla de Chiloé. También, yo creo que eso también se podría aumentar justamente la renta per cápita de la población en base a este beneficio que va a existir. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Perdón, Sí. una cosa. Juan. Si el MOP, como es nuestro mandante, es una vía pública, ¿cierto? Y yo que el servicio público del bienestar social. Y con la creación, digamos, de esta red vial turística, como decía el compañero ahí, va a facilitar, aparte del acceso a los turistas, va a facilitar el acceso a la misma ciudadanía a movilizarse dentro de la población dentro de la isla. Y también un bien social que ellos no tenían, y con esta red vial nueva, aparte de mostrar que el patrimonio de la isla en sí va a tener para los habitantes una, digamos, una ayuda, digamos, una expansión donde ellos van a poder movilizarse también, tanto beneficios económicos, culturales. Si todos sabemos que la isla de Chiloé tiene una mala conectividad, digamos, con lo que es el centro urbano, que es Puerto Montt, la capital de la región. Y ahí con esa red vial la ciudadanía gana en cuanto a movilización a hospitales, a las ciudades más grandes, porque siempre todos estos patrimonios están ubicados en las ciudades chicas o en las pequeñas de Chiloé. Y a través de esta vía patrimonial van a tener más acceso, digamos, a las ciudades céntricas o a las ciudades más grandes de la isla, como un bien social para tanto la educación, hospital. Yo lo veo a ese punto, el MOP se interesaría en el sistema de crear este proyecto red vial turístico, porque a la vez de atraer turistas, beneficia a la comunidad en general. Claro. Tal vez estratégicamente, incluso sería bueno previamente a conversarlo con el MOP, ir a la DIVAN, conseguir aliados dentro del Estado que puedan apoyarte. Por eso mismo, como estaba el compañero antes de la diapositiva, Los aliados, municipios. por contraparte, estos son los ministerios de vivienda, que siempre Los está... municipios. Los municipios. Exactamente. El CNDR también te aporta. Claro, también el gobierno regional. Sí, el CORE. El CORE, exactamente. Claro, tú le das en bandeja un fundamento para que cumpla bien su pega, que ahora va a mejorar eso. Claro. Muy bien, pues muchachos. ¿No? Tenemos entonces, estamos con el tiempo restringido, como les decía, y yo quiero aprovechar de agradecerles porque han sido muy agradables estas sesiones que hemos tenido, ha sido para mí muy enriquecedor trabajar con todos ustedes y además que agradecerles porque yo veo que ustedes se han conectado también con el sentido que tiene este curso. Yo les dije desde un comienzo, aquí lo que venimos a aprender, y aprender significa aplicar. Y lo que hemos estado haciendo hoy día es eso, aplicar cosas que estamos... Entonces, lo que yo creo que además se abre como perspectiva interesante para seguir trabajando en el futuro, para que sigamos haciendo cosas juntos. Ojalá, me encantaría. Y las cosas específicas respecto al curso administrativo que quedan son dos. Una es que, como yo les decía, yo voy a evaluar, me falta la parte escrita, que ustedes junten todo esto, que lo ordenen mejor, y yo se lo voy a evaluar con ese 60%. Las exposiciones me parecen bastante bien, pero antes de dar mi evaluación, yo quisiera escuchar a los compañeros, es decir, que los compañeros de un grupo, aunque fuera muy cortito, digamos, pudieran referirse a lo que percibieron de la presentación del otro grupo. Entonces, un par de opiniones, o una ronda rápida. ¿Del otro grupo? Sí. ¿Qué te pareció el otro grupo? De una forma muy constructiva, pensando que esto va a beneficiar en el fondo o va a aumentar la probabilidad que este proyecto pueda tener vida. Me sorprendió gratamente la transformación del proyecto inicial a lo que escuchamos hoy día. De hecho, yo en algún momento se lo comenté a Mariela, de cómo yo me imaginaba cómo van a llevar al formato Fonder lo que en principio era que era solo un camino, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció que era un proceso de construcción de proyecto muy interesante y en ese sentido me sorprendió. Me pareció interesante también y quizás un valor como un plus
sumarle a un camino un impacto social vinculado a características que son propias del territorio. Por lo tanto, me pareció también ahí, como rescato, la capacidad para observar una característica local y hacer de eso un recurso y ponerlo en beneficio o al servicio del proyecto. Es decir, Chiloé tiene patrimonio, por lo tanto, la construcción de un camino podría efectivamente poner al servicio de ese objetivo patrimonio. Ese desarrollo endógeno del territorio. Me pareció eso interesante y el otro el impacto que puede Eso es tener novedoso, efectivamente, sí. ¿no es cierto? Sí, me pareció súper interesante y el otro el impacto que puede tener la mejora en la calidad de vida, en términos de un poco lo que decía Juan, de favorecer la conectividad al interior del año. Claro, tomen nota de todas estas cosas que son muy importantes. Eso. Adriana. Me pareció unir los dos proyectos, sería un desarrollo perfecto en la zona, porque nosotros vamos a desarrollar un proyecto turístico, ¿ya? ¿No es cierto? Están yendo chilenos y extranjeros a la zona, y para eso se requiere una infraestructura vial, una infraestructura sanitaria, y que este proyecto se sumaría, entonces se potenciarían los dos. Buen desarrollo, me pareció súper bien. Pareció, también también las preguntas críticas son positivas, ¿no? O sea, si tienen algún punto crítico, yo creo que eso incluso hasta puede ayudar mucho a que el proyecto vaya mejorando. O sea, eso es un aporte. Entonces no tengan miedo tampoco a hacer críticas. También está bien. No sé, Juan Carlos, tú le que no, esto es la línea más de base cuando nosotros partimos como igual que el otro grupo, pero el tema que les tocó a ellos nosotros veíamos que era más duro, más difícil de transformar. Entonces la mutación que ellos tuvieron en realidad me parece súper articuladora, un buen equipo de trabajo. O sea, ¿te pareció que había buena coordinación? Sí, claro. Bien ordenado. Ese era un punto a considerar. Yolanda. Bueno, a mí también me sorprendió para bien, o sea, la mutación que tuvo, porque ser una carretera, ahora ser un camino integrador, y sobre todo por el alcance social que tiene, porque los que conocemos la isla sabemos que una de las cosas importantes allá es esta falta de conectividad que tiene. O sea, no solo digamos con el continente, sino que entre ellos también. O sea, yo tengo un servicio que tiene un servicio en Castro y uno en Ancud en este momento. De Castro todavía está en construcción, pero por mucho tiempo tuvimos solamente en Ancud y recibíamos todos los días las cartas de todas las organizaciones sociales de allá pidiéndonos otro médico legal. Nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si en la isla está en China, quieren no. Pero cuando uno llega a terreno se da cuenta, o sea, lo que le significaba a una persona trasladarse de un lugar a otro cuando no se, o sea, cuando en distancia quizás no era tan lejos, pero en camino no se llegaba. Entonces, eso me parece importante porque es una necesidad que tiene la gente allá, poder conectarse con ellos mismos. Tomás, Jorge. Me gustó al ver los dos proyectos lo complementario. En el fondo, tal vez el tema es la conectividad. Nosotros vimos una conectividad más virtual y ellos vieron una conectividad más física, digamos. Pero en el fondo no quiero decir, pero son como dos caras de la misma moneda, digamos. O sea, acá el problema es la conectividad, pero en el sentido de que juntos se potenciarían enormemente. Tal vez un punto llamativo es que el proyecto de ellos sirve de insumo para otras actividades de otro organismo. A diferencia de nosotros, que era en sí mismo, digamos, un proyecto que implicaba resultados independientes. Yo creo que por ahí va un poco la diferencia. Pero creo que nos pusimos de acuerdo en los problemas, digamos. Tomás. Una pregunta crítica también. Yo voy a tirar un pelito en la sopa para las dos iniciativas que estaba pensando ahora. En relación a los diagnósticos que uno hace desde afuera, que uno haya estado allá. Como que me quedó la inquietud de si realmente la manera en la que pretendemos como puesta en valor o la estrategia que estamos asumiendo que es para poner en valor no podría también generar precisamente lo contrario, en el sentido de nosotros como
explotar un turismo como quizás más alternativo, de menor escala y todo, pero quizás esta afluencia supuestamente masiva, que no estoy diciendo algo nuevo, pero es algo que me podría pasar un poco con eso, o cuando ustedes decían que al principio mi pregunta en torno al diagnóstico fue cuando ustedes dijeron que había lugares que podían tener un valor patrimonial que quizás no estaban como descubiertos o puestos como a la vera del camino. Entonces yo primero dije, bueno, pero ¿habrá? Y después dije, bueno, si los hay, capaz precisamente existen todavía porque no ha llegado para allá esta como la autopista, por ejemplo, ponerlo un ejemplo. Entonces un poco ahí, y pienso que para este tipo de proyectos entonces me imagino que hay una inversión importante inicial de hacer bien esos diagnósticos, y por ejemplo en el caso de Chiloé uno no puede sin poner un pie en la isla, digamos, estar aquí fantaseando un poco con eso, que sería como el caso más extremo. Pero me imagino que las instituciones que postulan no son así como unas consultoras armadas para el momento, deben tener ciertos recursos previos para poder hacer una propuesta seria que implica un cierto gasto. O tú vas de a poco, vas dando paso a paso, tal vez lo presentas no este año, exacto, vas dejando, vas dejando cosas más o menos abiertas. Había notado un par de cosas acá en relación al impacto que estas iniciativas pudieran generar en el territorio. Uno debería considerar quizás un estudio, y en algún momento lo vimos, ¿cierto? Como del impacto que el proyecto genera en la localidad. Claro, que me parece que es algo que podríamos considerar como una etapa, por ejemplo, del proyecto. Y lo otro que tiene que ver con este componente participativo, que en los dos proyectos se menciona, y que creo que ahí también hay algo que justamente nos podría entregar cierta información respecto de este impacto, ¿no? Sobre el componente de la participación, ya sea en la construcción del diagnóstico o en la consulta de las personas que ahí habitan. ¿Cómo se llama? Adriana. Efectivamente, cuando uno lo mira desde Santiago, yo conozco toda la zona allá, le parece a uno a lo mejor intervenir una área casi virgen y digamos con la modernidad destruirla. Pero yo siempre pienso en la gente que está allá socialmente, o sea, no es lo mismo tener un servicio terciario que está enterrado en el invierno, en la lluvia, con todos los pies, el agua mojado hasta la cintura, mojado, qué sé yo. Entonces, el cambio de vida también, yo lo voy por la parte social. Yo apuesto a que la gente, o sea, es una obligación de la sociedad darle mejor calidad de vida a la gente. Ahora, lo interesante sería las dos cosas balanceadas, la modernidad y mantener allá el patrimonio y mantener la selva virgen, mantener esto, porque también nos interesa a nosotros también como sociedad, como chilenos también, los bosques, todo eso, claramente. Y ahora escuchando un poco para ir concluyendo a la contraparte, ¿no? El grupo de ustedes, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Bueno, yo me gustaría comenzar. Luis, Jorge, Juan. Por ejemplo, como bien se los compañeras, los dos proyectos como que se complementan entre sí. Por ejemplo, ellos vienen a hacer el proyecto de turismo a la isla de Chiloé. Y me llamó la atención que tenían un departamento de, digamos, de, ¿cómo se llama?, difusión o mostrar al público, a la Sagrada Internacional, la área turística que tiene la isla. Y ahí donde yo creo que se complementaron el trabajo con nosotros, digamos, proyectos donde a través de esa publicación y los aspectos turísticos que tenían ellos, a todos tenían una organización muy buena, con su director y como cuerpo bien armado. Y ahí donde ingresaron más que nosotros, que eran las vías que lo llevan a esos sectores que ellos publicitan a nivel internacional. Pero lo que más me llama la atención es que mantenían un proyecto, un trabajo, digamos, con un cuerpo completo, con su cabeza, su tronco, piernas, brazos, y cada uno cumplía su función específica. Eso sería lo mismo. Luis. Sí, bueno, yo estaba un poquito nervioso de presentar el nuestro. ¿Qué impresión te dio? O si había alguna cosa que tú le puedes mejorar. Lo que a mí me llamó la atención es lo robusto de la técnica que ellos presentaron. Un poco lo que decías tú, tienen como muy bien la organización, muy bien distribuida
digamos, la función y tarea, los cálculos, es decir, en eso me parece un proyecto como muy sólido, muy sólido. Entonces, claro, el tema es si, digamos, es demasiada solidez a lo mejor para los alcances del proyecto. Entonces, eso como que a mí me llamó la atención. ¿En qué sentido encuentra que hay demasiada solidez? Lo que pasa es que ahí el tema, digamos, de lo que se quiere construir, lo que se quiere como producto, yo creo que, digamos, el equipo da como para un proyecto de mucha mayor dimensión. Eso es lo que o sea, hay mucho harto músculo, mucha potencia técnica, ¿no es cierto?, para el alcance del proyecto. No sé, esa es como que te dejó pensando. Bueno, lo ves como un tema complejo. Fabiola. Yo también estaba un poco viendo la presentación que teníamos que hacer después, pero sí, también a mí me llamó la atención como lo fuerte que tenían como en la parte ya todo pensado que tenía que el cargo y cómo se ya estaban todas las cosas probablemente dadas para cada uno, pero lo que a mí me nació como una consulta y era que, por ejemplo, yo estoy en Canadá, ¿cómo yo sé de esto? ¿En una página web? ¿Me llega a mi teléfono? Por el smartphone. Solamente por el teléfono, por activación. ¿Cómo te llega? ¿En qué sentido? ¿Cómo tú te enteras que existe una...? Claro. Porque eso no está, claro, eso no lo presentamos, pero tiene que ver con lo que dije yo de cómo integrarlo con el programa de Cernatur de promoción de Chile en el extranjero. Y eso implica, que está detallado en el escrito, pero que van a ferias, se hace capacitaciones a agentes de turismo, hay toda una estrategia como de marketing y posicionamiento también detrás. Eso a mí me había quedado un poco como... ¿Cómo está vinculado es más, lo que pasa es que en la aplicación, por lo menos de los iPhone, tú pones en el buscador Turismo Chiloé, ya salieron listados de aplicaciones que se pueden bajar o pagando o gratuitas, y la idea es que el Cernatur la tenga gratuita para que la puedan bajar los turistas, y de ahí el que viene a Chiloé ya viene con la aplicación descargada, que era nuestra idea primaria, que venga la gente con su ruta diseñada y cuáles son los puntos donde puede satisfacer su necesidad de turismo planificada. En el fondo están como las dos cosas. Por una parte, esta posibilidad de que te llegue directamente como usuario, y lo otro es asociado, como por ejemplo poníamos en Cernatur como una contraparte importante, asociado a los programas que ya existen de promoción del turismo en la isla desde Cernatur, difundir la existencia de esta herramienta. Y lo propio de estas herramientas, que es lo que veíamos con Porras, que cuando agarra una necesidad, como tiene esta cuestión de autoalimentación y estas herramientas empiezan como a agarrar solas, ¿cachai? Porque la gente se empieza a recomendar, empieza a votar por lugares, a comentarlo, aparece en Facebook, en Twitter, entonces empieza a crecer. Pero por eso que yo digo, el diagnóstico tiene que ser súper bueno para que la herramienta efectivamente encuentre como un nicho donde efectivamente sirve. Y ahí hay una parte que tiene un crecimiento un poco solo. Mariela. Sí, a mí también en general el proyecto que